Hola, hola, gente linda de mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para un nuevo chisme. Yo, como siempre, feliz de estar aquí con ustedes, compartiendo todo lo que sé y descubro sobre el mundo del espectáculo, ese universo fascinante que tanto nos gusta. Y hoy, tenemos un tema jugoso, de esos que te dejan con la intriga a flor de piel. Prepárense porque vamos a hablar de Bomba. Bomba Kerem y Yandé. Reconciliación secreta. Y lo que no te esperas. Uy. Ya solo con el título sé que se les ha activado el detector de chismes. Y con razón, porque lo que les traigo hoy es explosivo. Vamos a desentrañar juntos, paso a paso, esta historia que ha estado generando un montón de rumores y especulaciones en las redes sociales y en el mundo de las celebridades. ¿Será verdad? ¿Es puro invento? ¿O hay algo más que se esconde detrás de todo esto? Pero antes de que nos adentremos en el meollo del asunto, quiero recordarles, si aún no lo han hecho, que se suscriban al canal. Suscríbanse. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Es gratis. Y así no solo me ayudan a crecer, sino que también se aseguran de estar al día con todas las últimas noticias, chismes y análisis del mundo del entretenimiento. No se lo pueden perder. Y por supuesto dejen sus likes, sus comentarios, compartan el vídeo con sus amigos. Hagan todo eso que saben que me encanta. Ahora sí, vamos al lío. Bueno, para los que no están muy metidos en el mundillo turco, déjenme hacer un breve resumen de la situación. Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos de los actores más queridos y famosos de Turquía, fueron pareja y una pareja muy querida, protagonizaron juntos la exitosa serie Love is in the Air, Senkalkam, y como suele pasar en estos casos, el amor traspasó la pantalla. Durante mucho tiempo fueron la pareja de moda. Todos suspirábamos con sus fotos, con sus gestos, con la forma en que se miraban. Eran la envidia de muchos y el sueño de otros. Su química era innegable, tanto dentro como fuera del set, y rápidamente se convirtieron en la pareja favorita de muchos, generando una base de fans leales y apasionados. La serie en sí, una comedia romántica ligera y llena de encanto, impulsó su popularidad a niveles estratosféricos, catapultándolos a la fama internacional. Pero como suele suceder en Hollywood, y en Estambul también, su romance llegó a su fin. La ruptura fue, digamos, discreta. No hubo grandes escándalos ni peleas públicas, al menos que sepamos. Simplemente un día dejaron de aparecer juntos. Después, rumores de terceras personas, declaraciones vagas, y el silencio. Y como suele pasar en estos casos, el misterio solo sirvió para alimentar la curiosidad de sus fans y de los medios. La noticia de la ruptura, aunque esperada por algunos que ya intuían señales, sorprendió a muchos. Las razones detrás de la separación nunca fueron completamente claras, lo que solo aumentó la especulación y los rumores. Los medios turcos, siempre ávidos de noticias sobre celebridades, se lanzaron a investigar, pero la pareja se mantuvo firme en su silencio, lo que solo intensificó el interés. Y aquí es donde entra nuestro tema principal, la supuesta reconciliación secreta. Durante meses han circulado rumores, fotos, vídeos que insinúan que Kerem y Hande se han estado viendo a escondidas. Ojo, no estoy hablando de paparazzi captando una imagen casual. Hablamos de indicios, sutiles pero significativos, que han encendido las alarmas de los seguidores más observadores. La comunidad de fans, siempre atenta a cada detalle, ha sido la primera en detectar estas señales, analizando minuciosamente cada publicación, cada comentario, cada like. Han creado foros, grupos de discusión y canales dedicados a desentrañar los misterios que rodean a la pareja. ¿Cuáles son estos indicios? Pues empecemos por lo más evidente, la actividad en redes sociales. ¿Se han dado cuenta de que a veces, de manera casi imperceptible, Kerem y Hande parecen estar en los mismos lugares? Un restaurante, una playa, un concierto. Publican fotos y vídeos que aparentemente no tienen nada que ver entre sí, pero que si se analizan con lupa, revelan una posible coincidencia. ¿Coincidencia casual o una estrategia para mantener el secreto? Por ejemplo, ¿recuerdan cuando ambos publicaron fotos en una playa paradisíaca con una palmera muy particular? La palmera, con sus hojas en forma de corazón, se convirtió en un símbolo para los fans, que rápidamente identificaron el lugar como un destino compartido.
Otro ejemplo es el concierto al que asistieron ambos por separado, pero en el mismo recinto y con el mismo grupo de amigos en común. Estos detalles, aparentemente insignificantes, alimentaron la especulación y la esperanza de una reconciliación. Luego están los amigos en común. Qué importante es el círculo cercano. No es cierto. Amigos que podrían estar encubriendo encuentros o tal vez, sin querer, han dejado escapar alguna indirecta en sus publicaciones. Comentarios ambiguos, emojis sospechosos, me gusta a ciertas fotos. Todo suma. Y la verdad, en este tipo de casos, la lealtad es muy importante. Algunos amigos guardan el secreto por protegerlos y no dañar su imagen. Otros, por su parte, comparten información que es bien recibida por los fanáticos. El círculo de amigos de Kerem y Ande es bastante amplio, y muchos de ellos son también figuras públicas, lo que complica aún más la situación. Han aparecido fotos y vídeos de cenas en las que, aunque no se les ve juntos, se sabe que estuvieron presentes, y donde la interacción entre los amigos ha sido notable. Un amigo en común, en una entrevista, fue preguntado directamente sobre la relación, y su respuesta ambigua solo sirvió para alimentar los rumores. Otro punto crucial son los viajes. ¿Han notado que últimamente ambos actores han estado viajando a lugares que, casualmente, se cruzan en sus agendas? Países exóticos, ciudades románticas. ¿Vacaciones individuales o escapadas secretas en pareja? Es una pregunta que muchos se hacen. Y no es que haya fotos juntos, ojo, pero las pistas, ahí están. Un atardecer parecido, una calle que reconocemos. La imaginación vuela. El equipo de fans ha hecho un trabajo meticuloso comparando fotos de diferentes lugares y fechas, y descubriendo coincidencias sorprendentes. Han identificado un hotel en París donde ambos se hospedaron, aunque en diferentes momentos, y una serie de fotos en Italia donde los mismos paisajes aparecen en sus publicaciones. La coincidencia en los destinos de viaje ha sido una de las principales pruebas que los fans han utilizado para sustentar sus teorías. Pero la cosa no se queda ahí. También hay que analizar las declaraciones que han hecho, o más bien, las que no han hecho. En entrevistas, en eventos, en sus redes sociales. ¿Han hablado de su expareja? ¿Cómo se refieren a su relación pasada? ¿Hay algún guiño, alguna indirecta, alguna palabra que revele algo más de lo que aparenta? Muchos afirman que Kerem y Ande han mantenido un perfil muy bajo, evitando hablar abiertamente del otro, pero eso, en sí mismo, podría ser una estrategia para proteger su intimidad y mantener el secreto. Otros dicen que en las pocas ocasiones en las que se han referido a su relación, lo han hecho con cariño y respeto, dejando entrever que a pesar de la ruptura, la amistad y el cariño siguen presentes. Las pocas veces que han sido preguntados directamente por su relación, han evitado responder de manera directa, pero siempre han expresado palabras de respeto y admiración mutua. Algunos analistas del lenguaje corporal han estudiado sus entrevistas y han concluido que incluso cuando no se mencionan, hay una conexión subyacente. Y ahora, vamos a lo más importante, la pregunta del millón: ¿por qué una reconciliación secreta? ¿Por qué no hacerlo público? ¿Por qué mantener la relación en secreto? Pues, hay varias posibles explicaciones. La primera, y quizás la más lógica, es proteger su privacidad. Ambos son figuras públicas muy conocidas, y su relación anterior fue objeto de muchísima atención mediática. Tal vez, esta vez, quieran llevar su relación de una forma más discreta, lejos del escrutinio público y de los paparazzi. Quieren tener su espacio, su intimidad, y no estar constantemente bajo la lupa de los medios. La fama conlleva una gran responsabilidad, y en el caso de las relaciones, la presión de los medios y los fans puede ser abrumadora. Mantener la relación en secreto les permitiría disfrutar de su amor sin la constante intromisión de los paparazzi y los comentarios de los medios. Además, la discreción les permitiría construir su relación de manera más sólida y duradera, sin la presión de las expectativas externas. La segunda razón podría ser la presión del trabajo. Kerem y Ande son actores muy ocupados, con agendas muy apretadas. Quizás una relación pública podría afectar sus contratos, sus compromisos profesionales, o incluso la imagen que proyectan ante sus fans y las marcas que los patrocinan. Un romance secreto les permitiría mantener la estabilidad en sus carreras, sin tener que lidiar con las complicaciones que podrían surgir de una relación pública. En el mundo del espectáculo, la imagen es fundamental, y una relación pública, especialmente si es conflictiva,
podría afectar la imagen de ambos actores y sus oportunidades laborales. Mantener la relación en secreto les permitiría concentrarse en sus carreras sin distracciones ni controversias. La tercera explicación, y esta es un poco más especulativa, podría ser la estrategia. ¿Podría ser que estén jugando al despiste para generar más interés en sus proyectos profesionales? ¿Podrían estar utilizando el misterio de su relación para mantener a sus fans enganchados, y de paso, impulsar su imagen y su popularidad? El mundo del espectáculo está lleno de estas estrategias, y no sería la primera vez que una pareja finge o exagera una relación para llamar la atención. Esta teoría, aunque controvertida, no es descabellada. La industria del entretenimiento es un negocio y a veces la publicidad es más importante que la verdad. El misterio que rodea a su relación podría estar atrayendo la atención de los medios y los fans, lo que a su vez podría beneficiar sus proyectos profesionales. La cuarta, y tal vez la más romántica, es que simplemente estén esperando el momento adecuado para hacer pública su reconciliación. Tal vez estén esperando a que las cosas se calmen, a que los focos se apaguen un poco, o a que ambos estén listos para afrontar la presión mediática. O quizás simplemente estén disfrutando de su amor en secreto sin prisa ni presiones. Esta explicación, la más esperanzadora para los fans, sugiere que la pareja está construyendo su relación en privado, esperando el momento perfecto para revelarla al mundo. Podrían estar esperando a consolidar su relación, a sentirse seguros y confiados, antes de compartirla con el público. Pero, ¿qué es lo que no te esperas? Pues aquí viene lo bueno, el giro inesperado de la historia. Y es que detrás de todo este misterio podría haber algo más que una simple reconciliación. Algunos rumores sugieren que incluso podrían estar planeando algo más importante. Ya se escuchan susurros de un posible compromiso, incluso, de una boda secreta. Sí, lo escucharon bien. Algunos medios turcos han especulado con la posibilidad de que Kerem y Hande estén pensando en dar el siguiente paso en su relación. ¿Será verdad? ¿O es solo un rumor más? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Pero si fuera cierto, sería una noticia bomba. Y sinceramente, después de todo lo que hemos visto y analizado, no me sorprendería en absoluto. Los medios turcos, siempre ávidos de noticias sobre celebridades, han publicado rumores sobre la supuesta planificación de una boda secreta, incluso sugiriendo posibles lugares y fechas. Aunque no hay pruebas concretas, la especulación ha generado un gran revuelo en las redes sociales. Los fans han comenzado a buscar pistas en las publicaciones de los actores, esperando encontrar alguna señal que confirme los rumores. La posibilidad de una boda secreta ha añadido un nuevo nivel de intriga a la historia, manteniendo a todos expectantes. Por supuesto, todo esto son especulaciones y rumores. No hay nada confirmado, y lo único que podemos hacer es esperar y observar. Pero mientras tanto, la intriga está servida, y la emoción, a flor de piel. Es importante recordar que aunque los rumores y especulaciones son parte del mundo del espectáculo, debemos tomarlos con cautela. La verdad detrás de la relación de Kerem y Hande solo la conocen ellos, y es su derecho mantenerla en secreto o compartirla cuando lo consideren oportuno. Mientras tanto, seguiremos atentos a las pistas y disfrutando del misterio que rodea a esta pareja. Pero profundizando un poco más en este giro inesperado, vamos a analizar qué podría implicar este supuesto compromiso o boda secreta. ¿Qué implicaciones tendría para sus carreras y sus vidas personales? Impacto en sus carreras si la pareja decide hacer pública su relación, el impacto en sus carreras podría ser significativo, ya sea positivo o negativo. Un compromiso o boda podría generar aún más atención mediática, lo que podría traducirse en más oportunidades laborales, pero también en una mayor presión y escrutinio público. Las marcas que los patrocinan podrían aprovechar la atención para aumentar sus ventas, y los productores podrían estar interesados en reunirlos en nuevos proyectos. Sin embargo, también podrían surgir conflictos de agenda y la necesidad de equilibrar su vida personal con sus compromisos profesionales. Expectativas de los fans. Los fans, que han seguido su historia con entusiasmo, tendrían grandes expectativas. Un compromiso o boda sería el final feliz que muchos desean, pero también podría generar decepción si la relación no cumple con sus expectativas. La presión de los fans podría ser abrumadora, especialmente si la pareja decide mantener su vida privada lejos de los focos.
Asterisco 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 cambios en sus vidas personales asterisco asterisco un compromiso o boda implicaría cambios importantes en sus vidas personales. Tendrían que adaptarse a una nueva etapa en su relación, con nuevas responsabilidades y compromisos. Tendrían que aprender a convivir con la presión mediática y a proteger su privacidad. La decisión de formar una familia podría ser otro factor a considerar, lo que podría afectar sus carreras y sus vidas personales. Asterisco 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 posibles escenarios asterisco asterisco si los rumores de una boda secreta son ciertos, existen varios escenarios posibles. Asterisco 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 boda íntima y privada asterisco asterisco la pareja podría optar por una ceremonia discreta, con pocos invitados y lejos de los focos. Esta opción les permitiría celebrar su amor de forma íntima y proteger su privacidad. Asterisco 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 anuncio público posterior asterisco asterisco podrían casarse en secreto y anunciar su matrimonio más adelante una vez que estén preparados para afrontar la atención mediática. Asterisco 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 boda con gran cobertura mediática asterisco asterisco podrían decidir compartir su felicidad con el mundo y organizar una boda espectacular, con gran cobertura mediática. Esta opción les permitiría aprovechar la atención para impulsar sus carreras y fortalecer su imagen pública. En definitiva, la supuesta reconciliación secreta de Kerem Bürsin y Hande Erçel es un tema que ha generado un gran interés en el mundo del espectáculo. Los rumores, las especulaciones y las pistas sutiles han mantenido a los fans y a los medios en vilo. La posibilidad de un compromiso o una boda secreta ha añadido un nuevo nivel de intriga a la historia, generando expectativas y deseos. Sin embargo, es importante recordar que todo esto son especulaciones, y la verdad solo la conocen ellos. Mientras tanto, seguiremos atentos a las pistas, disfrutando del misterio y esperando a que Kerem y Hande decidan compartir su felicidad con el mundo, si así lo desean. Y aquí llegamos al final de este vídeo, donde hemos desmenuzado juntos la posible reconciliación secreta entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos analizado las pistas, los indicios, los rumores y las posibles explicaciones. Hemos hablado de la actividad en redes sociales, de los amigos en común, de los viajes, de las declaraciones, y de lo que podría estar escondiéndose detrás de todo este misterio. Hemos explorado la posibilidad de un compromiso o una boda secreta, y hemos analizado las implicaciones que esto podría tener en sus vidas y carreras. Y como siempre hemos especulado, soñado y disfrutado de este apasionante mundo del espectáculo. Espero que les haya gustado este vídeo. Que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Y sobre todo, espero que les haya dejado pensando y debatiendo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que Kerem y Hande están juntos? ¿O todo es un invento? ¿Creen en la posibilidad de una boda secreta? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leerlos. Compartan sus opiniones, sus teorías, sus expectativas. Me encanta leer lo que piensan. Muchísimas gracias por estar aquí, por ver el vídeo hasta el final, por acompañarme en esta aventura. Gracias por su apoyo, por sus likes, por sus comentarios. Son lo mejor. Su participación y sus opiniones son fundamentales para la comunidad y hacen que este canal sea un lugar de encuentro e intercambio de ideas. Y antes de irme, no olviden, por favor, dejar un buen like al vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos, con todos los que les guste el chisme. Y por supuesto, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Pronto vendrán más chismes, más análisis, más novedades del mundo del espectáculo. Estaré atento a las últimas noticias y rumores, investigando y compartiendo con ustedes todo lo que descubra. No se pierdan los próximos vídeos, donde seguiremos desentrañando los misterios y las intrigas del mundo de las celebridades. Hasta la próxima. Los quiero. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recuerden, la curiosidad es la salsa de la vida.